La ausencia agudiza el amor, la presencia lo fortalece, pero solo para aquellos que realmente se preocupan. Amigos míos, aclaremos algo. Tu ausencia se siente, tal vez no de inmediato, tal vez no de la manera que quieres, pero no te equivoques, ellos lo sienten. La mentira más grande. Te han dicho que si no se acercan, no les importas. Así no es como funciona la mente. Así no es como funcionan las emociones. Así no es como funciona la naturaleza humana. Si crees que alejarte significa que te han olvidado, piénsalo de nuevo. No desapareces de la vida de alguien sin dejar huella. La gente no se da cuenta del aire que respira hasta que se va. No aprecian el calor del sol hasta que el frío se cuela y no valoran una presencia hasta que se convierte en una ausencia que no pueden ignorar. Dale al botón de me gusta, suscríbete y quédate conmigo, porque hoy vamos a desglosar exactamente lo que sienten cuando te vas. Y créeme, no es lo que fingen. Hola amigos, imaginad esto. Vas a tu cafetería favorita todas las mañanas, pides el mismo café, charlas con el camarero, te sientas en tu sitio habitual. Es parte de tu día. Ni siquiera lo piensas hasta que un día la cafetería está cerrada, la puerta está cerrada, sin explicación, sin aviso, simplemente se ha ido. Te dices a ti mismo, está bien, irás a otro sitio. Pero algo no encaja. El nuevo lugar no sabe igual. La rutina se rompe y sin darte cuenta, empiezas a echar de menos lo que dabas por sentado. Eso es exactamente lo que ocurre cuando te apartas de la vida de alguien. No notan la presencia, notan la ausencia. Pero aquí viene lo curioso. Al principio actúan como si no les importara. Se convencerán a sí mismos de que están bien. Publicarán más, reirán más fuerte, se rodearán de distracciones. ¿Por qué? Porque su ego no les deja admitir la verdad. Algo se siente diferente, algo falta. Nunca lo dirán, nunca lo enviarán por mensaje, pero está ahí. Siempre empieza con algo pequeño. Buscan su teléfono esperando tu nombre. Nada. Oyen una canción que les recuerda a ti. Deslizan el dedo por un mensaje antiguo. Dudan un segundo y luego siguen deslizando. Así empieza. Pero hablemos de ti por un segundo, porque ahora mismo podrías estar dudando de todo. Si realmente me extrañaron, ¿no dirían algo? Si les importaba, ¿por qué no se comunican? ¿Quizás nunca fui tan importante para ellos? ¿Equivocado? Esa es la mentira que te dice tu mente cuando estás acostumbrado a dar demasiado, a probar demasiado, a perseguir demasiado. Pero déjame decirte algo. Tu valor no está en discusión. Ellos no pueden decidir si tú importabas. Tú lo hiciste. Y ahora mismo, lo admitan o no, están sintiendo ese vacío. ¿Alguna vez has notado cómo, cuando dejas de buscar algo, de repente aparece? Pierdes las llaves, las buscas por todas partes y, en el momento en que te rindes, están ahí. Así es como funciona la gente también. En el momento en que dejas de perseguir, empiezan a darse cuenta. En el momento en que dejas de demostrar, empiezan a preguntarse. Y cuando empiezan a preguntarse, es cuando empiezan a sentir. Algunas personas actuarán como si nada hubiera cambiado. Algunas fingirán que tu ausencia no significa nada. Pero déjame preguntarte esto. Si no les importara, ¿por qué necesitarían demostrarlo? La indiferencia es silenciosa, pero cuanto más ruidosamente actúa alguien, más intenta convencerse a sí mismo de que está bien. Y aquí viene lo mejor. No tienes que hacer nada. Tu silencio es tu poder. Tu ausencia hace el trabajo por ti. Mientras ellos están ocupados fingiendo, tú estás evolucionando. Mientras ellos están atascados preguntándose, tú estás avanzando. Y la verdadera pregunta es, ¿para cuando se den cuenta de lo que han perdido, te importará siquiera? Así que, amigos míos,
quiero que escribáis esto en los comentarios. Mi ausencia habla más fuerte que las palabras. Deja que lo sientan. Deja que se pregunten. Deja que se sientan en su propio silencio. Porque hoy recuperas tu poder. Dale a ese botón de me gusta, suscríbete y quédate conmigo. Porque, ¿qué pasa después? Ahí es cuando comienza el verdadero cambio. Un alivio inicial, pero es una ilusión. La gente cree que quiere libertad hasta que se da cuenta de que la libertad viene acompañada de vacío. Al principio creen que están bien, tal vez incluso mejor. Respiran un poco más tranquilos, siguen con su día a día, se dicen a sí mismos. No es para tanto. Se convencen a sí mismos de que tu ausencia no duele, de que la vida sigue sin perder el ritmo. Y tal vez tú también te lo creas. Tal vez los veas sonreír, reír, vivir y pienses, ¿acaso importaba algo de mí? Pero, amigos míos, no caigamos en la ilusión. Este es solo el primer truco que juega la mente. No es real, es una tapadera, una cortina de humo, un subidón temporal antes de que llegue la abstinencia. Oíd, amigos, imaginad esto. Entráis en casa y abrís el grifo. El agua fluye sin esfuerzo, como siempre. Nunca os lo pensáis dos veces. Simplemente está ahí. Pero, ¿qué pasa en el momento en que se detiene? Al principio no os asustáis. Quizá haya un fallo. Quizá sea un problema menor. Te dices a ti mismo que todo irá bien, pero a medida que pasa el tiempo y nada cambia, la frustración se va apoderando de ti. Empiezas a comprobar, ajustar, cuestionar, porque de repente solo puedes pensar en algo que ni siquiera habías notado antes. Eso es exactamente lo que sucede cuando dejas la vida de alguien. Al principio, asumen que solo fuiste otro momento pasajero, otra rutina en su día. No se detienen a procesar el cambio. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no siente la pérdida de inmediato. Confunden la ausencia de malestar con la felicidad. Pero déjame decirte la verdad. El alivio no es lo mismo que la paz. Sentirse libre de algo no siempre significa que no lo necesitabas. A veces solo significa que nunca lo apreciaste. Pero hablemos de lo que realmente te está pasando por la cabeza. Porque ahora mismo sé que el miedo se está apoderando de ti. Las dudas, las segundas intenciones. Si no parecen dolidos, ¿significa eso que nunca fui importante? ¿Y si fui el único al que le importé? Quizá ellos nunca sintieron lo mismo que yo. Quizá me lo imaginé todo. No pares. Esa es la mentira. Ese es el truco que tus propias emociones juegan para mantenerte estancado, para hacerte dudar de tu propio valor. Escúchame. Tu presencia nunca fue pequeña. No solo existías en su mundo, lo moldeabas. Pero esta es la verdad. Algunas personas no saben cómo sentir la pérdida hasta que es demasiado tarde. Algunas personas no procesan la ausencia de inmediato porque su ego es más fuerte que sus emociones. Y algunas personas huyen de sus propios sentimientos para no tener que enfrentarse a la realidad. ¿Te has dado cuenta de que la gente cree que quiere algo diferente, algo emocionante, algo nuevo, hasta que lo consigue? Creen que quieren libertad, espacio, un nuevo comienzo. Pero cuando finalmente lo tienen, se dan cuenta de que nunca quisieron la ausencia de ti. Solo querían la ilusión de poder elegir. Y ahora aquí están, distrayéndose, convenciéndose a sí mismos, fingiendo que nada es diferente. Pero en el fondo lo saben, porque la ausencia no grita, susurra. Se instala en los momentos de tranquilidad. Lo inesperado desencadena los espacios entre sus distracciones. Y ahora mismo, lo admitan o no, el silencio empieza a hacerse más fuerte. Pero déjame preguntarte esto. ¿Por qué te preocupas tanto por lo que sienten? ¿Por qué tu valía sigue dependiendo de su reacción?
¿Por qué su silencio te hace cuestionarlo todo? Porque, en el fondo, sigues creyendo la mayor mentira de todas, que el reconocimiento de otra persona determina tu valía. Pero déjame decirte algo, amigo mío. No te miden por quién te persigue, quién se queda o quién se va. Tu valor no es algo que ellos puedan definir. Y sí, esta parte es difícil. Esta es la etapa en la que la mayoría de la gente se rompe, en la que ven a la otra persona seguir adelante riéndose, actuando despreocupada, y entran en pánico. Piensan, quizá debería recordárselo, quizá debería comprobarlo, quizá realmente no les importa, y solo me estaba engañando a mí misma. No, esa es la trampa. Así es como pierdes tu poder. Porque la verdad es que, si alguien realmente te valorara, no necesitaría recordatorios. No tendría que darse cuenta de tu valor solo cuando ya no lo tienes. Lo apreciaría mientras lo tuviera. Entonces, ¿qué haces ahora? Te mantienes firme. Dejas que se queden con su propia ilusión, porque, créeme, ese falso alivio no dura. En el momento en que las distracciones se desvanezcan, en el momento en que su mundo se ralentice, en el momento en que estén solos con sus propios pensamientos, es cuando tu ausencia les afectará más. Y cuando llegue ese momento, ya estarás en otro lugar, más fuerte, más sabio y completamente despreocupado. Escribe esto en los comentarios. Mi silencio es mi poder. Muéstrales. Muéstrate. Muéstrale al mundo y quédate conmigo. Porque lo que sucede después es cuando las grietas en su ilusión comienzan a mostrarse. Y créeme, querrás verlo. 2. Los momentos de silencio golpean y la realidad se arrastra. No sabes lo que tienes hasta que se va. Y una vez que se va, te das cuenta de que no era solo algo, era todo. Al principio se dijeron a sí mismos que estaban bien, tal vez incluso mejor. Pensaron que tu ausencia no era más que una puerta abierta a algo nuevo, algo diferente, algo mejor. Pero el silencio es así, no golpea de golpe, se cuela despacio, en silencio, como una sombra que los sigue a todas partes. Se ríen, están ocupados, están rodeados de gente, pero algo no está bien, falta algo, y ese algo eres tú. Hola, amigos, imaginen esto. Entran en su casa, encienden la luz, y la habitación se llena de calor al instante. Lo hacen todos los días sin pensarlo. Pero, ¿qué pasa cuando, un día, encienden la luz y no pasa nada? La habitación permanece a oscuras. Se quedan ahí, confundidos. La vuelven a encender y sigue sin pasar nada. Comprueban la bombilla, los cables, intentando averiguar qué ha cambiado. Eso es lo que pasa cuando desapareces de la vida de alguien. No notan tu presencia, notan tu ausencia, y al principio lo ignoran. Pero en el momento en que te buscan esperando encontrar la misma comodidad, energía y presencia, y se dan cuenta de que no estás ahí, es cuando comienza la confusión, es cuando la ilusión comienza a romperse. Y ahora están atrapados con una nueva sensación incómoda, algo que no esperaban. No es un desamor, todavía no. No es arrepentimiento, todavía no. Es vacío, un hueco en su rutina, una pieza que falta en su mundo. Y lo peor de todo es que ni siquiera saben cómo arreglarlo. Pero hablemos de ti un momento, porque sé que ahora mismo te estarás preguntando, ¿se acuerdan de mí? ¿Se dan cuenta de que me he ido o solo fui una fase pasajera? ¿Fácil de olvidar? Ese es el miedo. No es que tal vez, solo tal vez, nunca importaste en absoluto, que tal vez la conexión que sentiste fue unilateral, que tal vez su silencio no se debe a que estén luchando, sino a que no les importas. Pero esa no es la verdad. Eso es solo la mentira. Tu propia mente te lo dice cuando la duda se cuela, porque la realidad ellos la sienten, incluso si no lo admiten.
incluso si fingen lo contrario, incluso si actúan como si nada hubiera cambiado en el fondo, saben que falta algo. ¿Alguna vez has notado cómo, cuando estás en una habitación ruidosa, rodeado de gente, no prestas atención a los sonidos de fondo, pero en el momento en que todo se queda en silencio, tu mente empieza a buscar ruido? Eso es exactamente lo que está sucediendo ahora mismo. Al principio estaban demasiado distraídos para notar tu ausencia. Llenaron el espacio con todo lo que pudieron. Gente nueva, experiencias nuevas, risas falsas, subidones temporales. Pero ahora, el ruido se está desvaneciendo. Las distracciones no funcionan como antes. Y cuando el mundo se queda en silencio, cuando están solos con nada más que sus pensamientos, es cuando la realidad se cuela. Cogen el teléfono, se desplazan por sus mensajes y se dan cuenta. Ningún mensaje tuyo, ninguna llamada, nada. Oye, solo comprobando nada. Y ahí es cuando les asalta la primera pregunta. Espera, ¿de verdad se han ido? Y ese pensamiento por sí solo es suficiente para cambiarlo todo, porque ahora se preguntan. Ahora repasan viejas conversaciones, desandando viejos pasos, recordando cómo solía ser una constante en su vida. Y, lo más peligroso que puede hacer una persona, empieza a cuestionar sus propias decisiones. Pero hablemos de por qué no lo admiten, por qué no se acercan y dicen, te echo de menos. Ego, orgullo, miedo. Porque admitir que te echan de menos significa admitir que se equivocaron. Significa admitir que te dieron por sentado, y eso no es fácil para la mayoría de la gente. Así que en su lugar actúan como si nada, se cuentan historias. No los necesito, estoy bien, volverán con el tiempo. Pero en el fondo, la semilla ha sido plantada, y una vez que la semilla está ahí, solo crece. Y tú no tienes que hacer nada, déjalos sentarse en ese silencio. Déjalos luchar con su propia mente como tú lo hiciste una vez. Porque esto no se trata de venganza. Esto no se trata de juegos. Esto se trata de la verdad. Y la verdad es que, si realmente no les importara, no tendrían que convencerse a sí mismos. La indiferencia es silenciosa. Culpa, arrepentimiento y pérdida. Esos son ruidosos. Así que, amigos míos, no confundáis su silencio con paz, porque ahora mismo, en sus momentos más tranquilos, vuestra ausencia es lo más ruidoso de su vida. Escribid esto en los comentarios. Lo sienten, aunque no lo admitan. Mostrádselo, mostrádselo a vosotros mismos, mostrádselo al mundo y quedaos conmigo. Porque lo que sucede después es cuando el ego recibe un golpe, y créeme, querrás verlo. 3. El ego lucha contra la verdad. La batalla más dura que jamás librarás es entre lo que sientes y lo que te niegas a admitir. En este punto algo ha cambiado, el silencio se ha instalado, y les guste o no, lo sienten. Pero aquí está el problema. Admitirlo es otra historia, porque admitir que te echan de menos, admitir que sienten tu ausencia, significa admitir algo aún más grande, que te daban por sentado. Y amigos míos, la mayoría de la gente prefiere sufrir en silencio antes que enfrentarse a esa verdad. Entonces, ¿qué hacen? En lugar de eso, luchan contra ello, discuten consigo mismos, dejan que su ego intervenga y haga lo que mejor sabe hacer. Convencerlos de que nada ha cambiado. No importaban tanto. Estaba bien antes de ellos. Estoy bien ahora. Volverán eventualmente. Siempre lo hacen. Todo es mentira. Pero aún no lo ven, porque ahora mismo están demasiado ocupados luchando contra sí mismos. Hola amigos, imaginen esto. Están caminando por un desierto y se encuentran con un... Bueno, al principio lo ignoras. No tienes sed, no lo necesitas. Sigues caminando, pero a medida que pasa el tiempo, algo cambia. El calor se hace más fuerte.
La sequedad se instala, empiezas a sentir la sed que se va apoderando de ti, pero tu orgullo no te deja dar la vuelta. No lo necesito. Bueno, encontraré a otro. Pero con cada paso, la sed se vuelve más difícil de ignorar y finalmente se vuelve insoportable. Eso es exactamente lo que sucede cuando alguien deja que su ego tome el control. Al principio, se convencen a sí mismos de que no te necesitan, de que pueden reemplazarte. Te distraes, sigues adelante sin pensarlo dos veces. Pero a medida que pasa el tiempo, esa ilusión comienza a desmoronarse. Y ahora comienza la batalla en su mente. Pero hablemos de por qué hacen esto. ¿Por qué luchan contra sus propias emociones, en lugar de simplemente tender la mano? ¿Por qué prefieren sufrir en silencio antes que admitir la verdad? Porque admitir que te echan de menos significa admitir que cometieron un error. Significa mirarse al espejo y decir, tenía algo valioso y lo dejé escapar. Y para la mayoría de la gente, ese tipo de autoconciencia es demasiado para manejar. Entonces, ¿hacen lo que hace la gente asustada? Fingen, pretenden que están bien, publican más, se ríen más fuerte, se rodean de ruido, cualquier cosa para evitar el silencio. Pero el problema de fingir nunca dura, porque en el fondo, en los momentos que no pueden controlar, en los espacios entre sus distracciones, los pensamientos se cuelan, las dudas empiezan a susurrar. ¿Y si realmente se han ido? ¿Y si me equivoqué? ¿Y si perdí algo? No puedo volver. Y amigos míos, ese pensamiento por sí solo es suficiente para sacudirlos hasta la médula. Pero hablemos de ti por un segundo, porque sé que ahora mismo una parte de ti sigue esperando, esperando a que se derrumben, esperando a que se den cuenta, esperando el momento en que su ego finalmente ceda y admita lo que tú has sabido todo el tiempo. Pero esta es la verdad que necesitas escuchar. No es tu trabajo arreglar esto por ellos. No es tu trabajo recordarles tu valía. No es tu trabajo obligar a alguien a ver lo que debería haber visto desde el principio. Porque si alguien realmente te valora, no dejará que su ego se interponga en el camino. Y sé que esta es la parte más difícil. Aquí es donde la mayoría de la gente se rinde. Aquí es donde el silencio empieza a ser demasiado pesado, donde las dudas empiezan a aparecer también para ti. ¿Y si realmente no les importa? ¿Y si nunca vuelven? ¿Y si estoy cometiendo un error al permanecer en silencio? No, ese es tu ego. Hablando ahora, ese es tu miedo, intentando convencerte de perseguir lo que nunca debió ser perseguido. Pero escúchame, tu ausencia está haciendo el trabajo por ti. Cada día que pasa, cada momento, se sientan en su propia confusión. Cada vez que te buscan y no encuentran nada, se van desmoronando poco a poco, porque la gente puede discutir con sus emociones durante un tiempo, pero al final la verdad gana. Y la verdad es que lo sienten, lo saben, y cuando su ego finalmente se hace añicos bajo el peso de su propia negación, es cuando comienza el verdadero arrepentimiento. Pero para cuando eso suceda, ¿te importará aún? Escríbelo en los comentarios. Mi silencio es más fuerte que su ego. Demuéstrales, demuéstrate a ti mismo, demuéstrale al mundo y quédate conmigo. ¿Por qué? ¿Qué pasa después? Ahí es cuando empiezan los juegos y créeme, querrás verlo. 4 por la trampa de las redes sociales que intentan llamar tu atención. Cuando la gente no tiene el valor de hablar, intenta ser vista. En este punto, el silencio les está afectando. Las distracciones ya no funcionan como antes. Las noches se sienten un poco más largas. Los momentos de silencio se sienten un poco más pesados. No quieren admitirlo, pero algo dentro de ellos está empezando a picar. Una pregunta que no pueden ignorar. ¿Por qué no te has puesto en contacto? Verás, esperaban que fueras tú
el que rompiera primero. Pensaban que a estas alturas ya lo habrías enviado. Echo de menos tus mensajes. Pensaron que te atraparían, revisando sus historias, dándole me gusta a una vieja publicación, buscando cualquier excusa para recordarles que todavía te tienen. Pero nada de eso ha sucedido y eso los está poniendo inquietos. Ahora su ego no les permite ser los primeros en acercarse. Entonces, ¿qué hacen? En cambio, comienzan a provocarte. Hola amigos, imaginen esto. Estás pescando en un lago tranquilo y quieres pescar algo, pero en lugar de saltar y agarrarlo, lanzas un anzuelo al agua, dejas que el cebo cuelgue y esperas a que algo muerda. Eso es exactamente lo que están haciendo ahora mismo. No se acercan directamente, pero están tanteando el terreno. Así que no te sorprendas cuando, de repente y de la nada, aparezcan de la forma más pequeña e indirecta. Les gusta una vieja foto, una que no han tocado en meses. Empiezan a ver tus historias. Después de semanas de silencio, publican algo que parece demasiado específico, como si estuviera destinado a que tú lo veas. Dejan un comentario aleatorio en la publicación de un amigo en común, lo justo para asegurarse de que su nombre cruza tu pantalla, y podrías sentir la tentación de creer que significa algo. Podrías pensar, están pensando en mí, debo de faltarles. Y tal vez lo hagan, pero seamos honestos, no se trata de echarte de menos, se trata de control, porque si realmente quisieran hablar, lo harían. Si realmente quisieran arreglar las cosas, lo dirían. Pero ahora mismo no quieren arreglar nada. Solo quieren saber que todavía tienen control sobre ti. Y aquí es donde la mayoría de la gente falla. Ven la historia, ven las pequeñas interacciones accidentales y muerden el anzuelo. Piensan que esta es mi señal. Quizás debería contactar primero. Número. Esa es la trampa, porque en el momento en que contactas, en el momento en que muerdes el anzuelo, el juego se reinicia. Consiguen exactamente lo que querían. Pruebas. Prueba de que todavía tienen acceso a ti. Prueba de que todavía estás esperando. Prueba de que en realidad nunca te perdieron. Y en el momento en que obtienen esa prueba, se relajan. Dejan de sentir ese picor. Esa sensación de urgencia se desvanece, porque ahora saben que todavía estás en la palma de su mano. Entonces, ¿cuál es el movimiento? No hagas nada. No reacciones. No lo reconozcas. No dejes que te arrastren de nuevo a un ciclo que ya has roto. Porque déjame decirte algo, amigo mío. El silencio es la única respuesta que los volverá locos. Esperan que compruebes, no lo hagas. Esperan que lo pienses demasiado, no lo hagas. Esperan que te rindas primero, no lo hagas. Porque en el momento en que se den cuenta de que sus jueguecitos no funcionan, es cuando las cosas realmente empezarán a desmoronarse para ellos. Ahora sé lo que estás pensando, pero ¿y si realmente me echan de menos? ¿Y si esta es su forma de acercarse? Deja que te aclare, la gente que realmente te quiere en su vida no jugará, ni se esconderá, ni buscará tus emociones. No dejarán migas de pan con la esperanza de que vayas a por ellas. Serán directos, serán claros, se presentarán sin dudarlo, y cualquiera que no lo haga no merece tu tiempo. Así que deja que jueguen a sus jueguecitos. Deja que vean tus historias. Deja que lancen señales al aire con la esperanza de que tú las captes. Porque la mejor respuesta es no responder en absoluto. Porque cuando se den cuenta de que no importa cuántas veces intenten llamar tu atención, no muerdes el anzuelo, es entonces cuando empiezan a entrar en pánico. Escribe esto en los comentarios. No muerdo el anzuelo. Demuéstrales. Demuéstrate a ti mismo. Demuéstrale al mundo y quédate conmigo. Porque lo que sucede después es cuando se desesperan y créeme,
querrás verlo. 5. La prueba. ¿Todavía te importa? La gente no quiere que vuelvas, solo quieren saber que todavía te tienen. En este punto, lo han intentado todo excepto admitir la verdad. Se han distraído, se han dicho a sí mismos que no importas. Incluso han tirado algunas migas de pan para ver si muerdes. Pero nada ha funcionado. No te has roto, no has tendido la mano y ahora la incertidumbre les está afectando. Ya no saben cuál es su posición contigo, y para alguien que una vez estuvo tan seguro de su lugar en tu vida, es una sensación aterradora. Entonces, ¿qué hacen a continuación? Te ponen a prueba, pero no de la forma que esperarías. Verás, no van a salir y decir, te echo de menos, me arrepiento de lo que pasó. No, eso significaría admitir la derrota. Eso significaría rebajar su ego y darte ventaja. Y la mayoría de la gente prefiere sufrir en silencio antes que hacer eso. Así que en su lugar empiezan a tantear el terreno de forma indirecta, pasiva y sutil. Pero no te equivoques, cada movimiento está calculado. Quizá te envíen un mensaje de texto informal, algo tan inofensivo que casi no parece nada. Hola, espero que estés bien. Quizás se les ocurra la excusa más ridícula para iniciar una conversación. ¿Todavía tienes eso que te presté? Quizá le pregunten a un amigo común por ti, sabiendo muy bien que te enterarás, y en tu mente empiezas a analizarlo todo. ¿Es una señal? ¿Quieren que vuelva? ¿Debería decir algo? Pero seamos sinceros, no se trata de que te quieran de vuelta, se trata de control. No te echan de menos como tú crees. Lo que echan de menos es la seguridad de saber que todavía te importan. Echan de menos el poder. Tenían la seguridad de que, pasara lo que pasara, siempre estarías ahí. Ahora mismo, tu silencio es su mayor temor, porque significa que ya no saben cuál es su posición contigo, y eso les vuelve locos. Pero aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca. Ven la prueba y la suspenden. Muerden el anzuelo, responden demasiado rápido, explican demasiado, actúan como si ese pequeño mensaje o comprobación aleatoria significara algo más de lo que significa. Y en el momento en que haces eso, les das exactamente lo que querían. La prueba de que todavía tienen acceso a ti. Y una vez que tienen esa prueba, el poder vuelve a pasar a ellos. Pasan de sentirse inseguros a sentirse tranquilos, y de repente ya no sienten la necesidad de perseguirte. ¿Por qué? Porque en su mente acabas de confirmar que sigues esperando. Pero déjame preguntarte esto. ¿Por qué necesitan ponerte a prueba? Si alguien realmente quisiera estar en tu vida, ¿por qué no lo diría? ¿Por qué no se acercaría con honestidad, con claridad, con intención? Porque no se trata de eso. Se trata del ego. Se trata de inseguridad. Se trata de que quieren saber si aún podrían recuperarte si quisieran. Pero la cuestión es la siguiente. No eres la red de seguridad de nadie. No eres el plan B de nadie. No estás aquí para que se sientan mejor con sus decisiones. Si te dejaron ir, si te dieron por sentado, si se alejaron como tú, no importó. Entonces, adivina con qué tienen que vivir. Entonces, ¿qué haces cuando te ponen a prueba? Nada. No reaccionas. No te involucras. No les das la satisfacción de saber dónde tienes la mente. Porque en el momento en que se den cuenta de que su pequeña prueba no funcionó, es cuando comienza el pánico real. Es cuando empiezan a cuestionarlo todo. Porque la gente puede mentirse a sí misma todo lo que quiera. Pero cuando la realidad no coincide con la historia que se han estado contando a sí mismos, no tienen más remedio que afrontar la verdad. Y ahora mismo, la verdad es esta. Ya no estás jugando con sus reglas, y sé que es tentador. Sé que quieres creer que su mensaje, su repentino contacto, significa algo más profundo. Pero tienes que recordarte a ti mismo. Si realmente te quisieran,
no te estarían poniendo a prueba, te estarían demostrando su valía. Y si todo lo que están haciendo es tirar migas de pan para ver si vas a perseguirles, entonces ya te han mostrado todo lo que necesitas saber. Porque una persona que realmente te valora no juega a juegos mentales. No esperan a que demuestres que todavía te preocupas. Dan un paso adelante o se hacen a un lado. Punto. Así que déjalos probar. Déjalos preguntarse. Déjalos sentir el peso de la incertidumbre, tal como lo hicieron una vez. Tú siéntelo, porque cuanto más intentan descifrarte, más se dan cuenta de que ya no tienen el mismo poder sobre ti. Y ahí es cuando ocurre el cambio. Es entonces cuando empiezan a sentir algo real, y cuando finalmente rompan su silencio y se sinceren, estarás en un lugar en el que ya no necesitarás su validación. Escribe esto en los comentarios. No juego a sus juegos. Muéstrales, muéstrate, muéstrale al mundo y quédate conmigo. Porque lo que sucede después es cuando la incertidumbre se convierte en obsesión. Y créeme, querrás verlo. 6. La compuerta emocional se abre y es demasiado tarde. El arrepentimiento es algo cruel. Nunca llama, simplemente entra y se instala. Al principio se convencieron de que estaban bien. Pensaron que tenían la ventaja, que el tiempo pasaría sin consecuencias, que al final te rendirías y les recordarías que todavía importaban. Pero ahora algo es diferente. Las distracciones que antes los mantenían ocupados ya no tienen el mismo efecto. La atención de los demás no se siente tan satisfactoria. Las risas se sienten más vacías y el silencio es insoportable. Lucharon contra ello todo el tiempo que pudieron. Enterraron sus emociones bajo el ego. Cubrieron sus dudas con falsa confianza. Enmascararon su inquietud con subidones temporales. Pero las emociones son como una presa. Puedes contenerlas por un tiempo, pero cuando las grietas comienzan a formarse, la inundación es inevitable. Y ahora el peso de sus propias decisiones los está alcanzando. Ahora cada momento de tranquilidad se siente como un recordatorio de lo que perdieron. Comienza lentamente. Un pensamiento fugaz aquí, un recuerdo allá. Quizá oyen una canción que te encantaba. Quizá pasan por un lugar que les recuerda a ti. Quizá ven a alguien que se parece a ti por un segundo, y su corazón da un salto antes de que su mente les recuerde que no eres tú. Y por primera vez se dan cuenta de que no pueden escapar de ti, porque no eres solo un nombre en su teléfono. Una persona con la que solían hablar forma parte de su historia, y no importa cuánto intenten seguir adelante, algunas cosas no se pueden borrar. Empiezan a preguntarse si cometieron un error. Empiezan a reproducir viejas conversaciones, recordando pequeñas cosas a las que nunca prestaron atención antes. La forma en que solías preocuparte por ellos. La forma en que tu presencia hacía que la vida se sintiera un poco más ligera. La forma en que los entendías de maneras que nunca reconocieron. Y de repente sienten algo que nunca esperaron sentir: pérdida. No el tipo de pérdida que proviene de extrañar una rutina, sino el tipo que proviene de darse cuenta de que lo que perdieron era raro. Y ahora, por primera vez, se ven obligados a hacerse la pregunta que nunca pensaron que tendrían que hacerse. ¿Acabo de dejar ir lo mejor que he tenido en mi vida? Pero así es la realidad. Siempre llega tarde, porque en su mente se suponía que debía ser constante, siempre disponible, siempre esperando en segundo plano. Nunca esperaron que realmente siguieras adelante. Y ahora que lo están sintiendo todo, ignoraron todo, apartaron todo aquello con lo que se negaban a lidiar. Es demasiado tarde, porque mientras ellos estaban ocupados jugando, alimentando su ego, esperando a que volvieras, tú estabas evolucionando, sanando,
convirtiéndote en una versión de ti misma que ya no espera a que alguien vea tu valor. Y ahora no solo sienten arrepentimiento, se sienten impotentes. Pero hablemos de ti por un segundo, porque en este momento podrías estar esperando este momento. Quizás sigas pensando, si por fin se dan cuenta de lo que han perdido, quizá eso signifique que podemos arreglar las cosas. Pero déjame preguntarte esto. ¿Por qué ha hecho falta tu ausencia para que vean tu valor? ¿Por qué han tenido que perderte para apreciarte? Porque la verdad es que si alguien realmente te valorara, nunca se habría puesto en una posición en la que pudiera perderte. No habrían esperado hasta que el silencio se volviera insoportable. No habrían jugado a ver si todavía te importaba. No habrían ignorado tu valor hasta que fuera demasiado tarde para hacer algo al respecto. Y sé que es tentador. Sé que una parte de ti quiere creer que tal vez esta vez las cosas podrían ser diferentes, que tal vez ahora, con este arrepentimiento recién descubierto, cambiarán. Pero déjame decirte algo, el arrepentimiento no equivale al cambio. El hecho de que alguien sienta el peso de sus propias decisiones no significa que de repente se convierta en la persona que merecías desde el principio. Y si su arrepentimiento solo aparece ahora, después de que tú ya hayas seguido adelante, después de que ya te hayas recuperado, ¿qué te dice eso? Te dice que nunca te valoraron de verdad, solo valoraron tu presencia en su vida. Así que ahora la elección es tuya. Puedes dejar que vuelvan sabiendo que tuvieron que perderte para darse cuenta de tu valor, o puedes seguir adelante sabiendo que tu valor nunca dependió de que ellos se dieran cuenta. Porque esta es la verdad. Las personas que están destinadas a estar en tu vida no necesitan perderte para comprender tu valor. Lo ven mientras todavía estás ahí. Y si alguien tuvo que pasar por todo esto solo para ver lo que tenía delante todo el tiempo, eso no es amor. Es solo una lección que tuvieron que aprender por las malas. Así que deja que lo sientan. Deja que se queden con su arrepentimiento. Deja que se enfrenten a las consecuencias de sus propias acciones. Porque tú ya has ganado. Escribe esto en los comentarios. Su arrepentimiento no es mi responsabilidad. Muéstrales. Muéstrate. Muéstrale al mundo. Y quédate conmigo. Porque lo que suceda después es cuando se enfrenten a su elección final. Y créeme, querrás verlo.